amigas, amigos de las redes sociales. Mi nombre es Roner Ayala Cotera, soy contador público colegiado y magíster en tributación empresarial. En esta tarde vamos a compartir un tema de interés actual, un tema de interés del momento y de cuyo nombre que dice así: multa por no presentar libros electrónicos. Bueno, amigas y amigos, yo creo que es muy importante saber las infracciones tributarias referente a la presentación de los libros electrónicos 2020. Sí, entonces ahí la pregunta dice: ¿cuánto es la multa por no presentar los libros electrónicos 2020? Entonces la respuesta dice: la respuesta está tipificada en el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario. Y dice también: según la tabla de infracciones, la multa equivale a 0.6% de ingresos netos. Adicionalmente, esta multa no podrá ser menor del 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT. Entonces, eso quiere decir, amigas y amigos, que si toman la referencia del año anterior, los ingresos netos del año anterior, y si multiplica el 0.6% de sus ingresos netos, entonces eso quiere decir que esa cantidad, ese importe, no debe ser menor al 10% de la UIT, ni mayor a 25 UIT. Bueno, en la diapositiva posterior vamos a ver referente a un caso práctico relacionado a esta infracción. Bueno, enseguida también dice: esta última infracción tributaria fue añadida mediante el decreto legislativo número 1420. Bueno, seguimos con la diapositiva número 2. Referente al artículo 175, numeral 10, vemos en este cuadro las aplicaciones de las multas o infracciones relacionadas a los libros electrónicos. Como verán, ahí está tipificado el 0.6% de los ingresos netos. Bueno, seguimos con la diapositiva número 03. Ahí también nos pregunta, y dice así: ¿qué pasó con la infracción del numeral 5 del artículo 175 del Código Tributario? Entonces la respuesta dice así: esta infracción tributaria se aplicará para los libros y o registros contables llevados en forma manual o computarizado. Mientras tanto, el numeral 10 del artículo 175, esta infracción tributaria se aplicará para los libros y o registros contables llevados en forma electrónica. Como verán, estimados lectores, hay en ambas comparaciones del numeral 5, numeral 10 del mencionado artículo 175, hay una diferencia. Lo del numeral 5 dice: se aplicará este tipo de infracción solo y o para los registros contables llevados en forma manual o computarizado. Caso contrario, en el numeral 10 dice: se llevará o se aplicará para los registros contables llevados en forma electrónica. Bueno, si un contribuyente o una empresa lleva su contabilidad manual o computarizado, en este caso estará sujeto al numeral 5 del artículo 175.
En cambio, si la empresa lleva una contabilidad electrónica, pues este tipo de infracción se regirá bajo el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva número 4. Bueno, en esta diapositiva tenemos la gradualidad de los libros electrónicos, libros contables. Y dice, el 7 de noviembre de 2019 se publicó la resolución de superintendencia 22619 que establece criterios de gradualidad para las infracciones sobre libros contables. Bueno, bajo esta resolución de SUNAT vemos el régimen de gradualidad de los libros electrónicos en referente al artículo 175, numeral 10. Entonces, ¿qué dice? En este cuadro visualizamos tres divisiones, tres columnas, donde en la primera columna dice subsanación voluntaria. Y ahí dice, si se subsana la infracción antes que surta efecto la notificación del documento de la SUNAT en el que comunica al infractor que ha incurrido en infracción. Entonces, en ese momento, señores, antes que haya notificación por parte de la SUNAT, si el contribuyente cumple en declarar sus obligaciones de informar los libros electrónicos, supuestamente fuera ya de los plazos establecidos, dice que sin pago, al realizarlo y presentarlo los libros, pero aún no realizaste el pago, entonces en ese caso el régimen de gradualidad aplica el 80%, el 80% del total multa. En cambio, cuando el contribuyente subsana de forma voluntaria, mientras que no hay notificación por parte de la SUNAT, sí aplicará el régimen de gradualidad del 90%. O sea, quiere decir, sin pago, tú vas a pagar el 20% de infracción y con pago, tú vas a pagar el 10% de infracción. Bueno, en la siguiente columna, subsanación inducida. Bueno, en este caso, cuando la SUNAT ya te notificó por medio de, no sé, ¿no? Sea físicamente o por clave sol, entonces en ese caso aplica los mismos criterios del anterior explicado o anterior columna, y donde sí, los porcentajes varían, ¿no? Sin pago es el 50% de descuento y con pago el 70% de descuento. Mientras tanto, en la tercera columna dice, si se subsana y paga desde el día siguiente de culminado el plazo otorgado por la SUNAT, en el documento en el que él comunica al infractor que ha incurrido en infracción y hasta el séptimo día hábil posterior a la notificación de la resolución de ejecución coactiva relativa a la resolución de multa correspondiente. En este caso, señores, la aplicación del régimen de gradualidad será el 40% del total multa calculado. Bueno, enseguida continuamos con la diapositiva número 5. Al número 5, ahí vamos. También seguimos, es el mismo procedimiento. Los porcentajes también son los mismos, lo único que varían es el artículo 175
Numeral 5 del Código Tributario. La diferencia está de que este artículo, este numeral, aplica para los contribuyentes que llevan registros contables de manera manual y computarizado. Bueno, acá en la parte final hay una nota que dice: por otra parte, la gradualidad se aplica desde el 8 de noviembre del 2019. Es también aplicable a las infracciones cometidas o detectadas incluso desde el 4 de septiembre de 2018, siempre que se haya realizado la subsanación. Eso es lo que dice. Bueno, vamos a seguir con la diapositiva número 6. Bueno, acá tenemos un informe SUNAT número 013-2020. En el presente informe SUNAT se le consulta cuál es la infracción en que incurre el contribuyente por presentar los libros y/o registros electrónicos fuera de los plazos establecidos a partir de la vigencia del decreto legislativo número 1420, que incorpora el numeral 10 al artículo 175 del Código Tributario. Entonces, la respuesta se tipifica en la conclusión. Bueno, ahí SUNAT concluye la consulta realizada por el interesado o por el contribuyente. En el caso de que la constancia de recepción del libro y/o registro electrónico se emita fuera de los plazos que establece la SUNAT mediante resolución de superintendencia a partir de la vigencia del decreto legislativo número 1420. El sujeto obligado habrá incurrido en las infracciones tipificadas en el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario. En este caso, ratifica lo que ya está tipificado en el Código Tributario, ¿no? En el artículo 175, numeral 10. Bueno, continuamos con la diapositiva número 7. La multa, hay una pregunta que dice así: ¿la multa se paga por cada periodo atrasado? Entonces, la respuesta va o dice así: bajo este nuevo escenario, la respuesta es un sí. Entonces, las multas vinculadas al atraso de los libros y/o registros electrónicos se aplican por periodo atrasado. Mira, tema interesante. En otras palabras, pagas la multa es el 0.6% de los ingresos netos, adicionalmente aplicando la gradualidad. Bueno, en esta pregunta también se está diciendo que las multas se van a aplicar de manera periódica o por periodo. No está comentando que se va a aplicar de manera anual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, bajo el argumentos del mencionado artículo 175, numeral 10, que las multas se aplicarán de manera o por periodo. Bueno, más adelante vamos a ver un caso práctico referente al mencionado artículo. Enseguida tenemos la resolución número 1620 SUNAT. O sea, una resolución de discrecionalidad por parte de la SUNAT, y fue publicado el 31 de agosto del 2020. En esta resolución, Superintendencia Nacional dice así: el cual aplica la facultad discrecional de no sancionar administrativamente la infracción tipificada en el numeral 10
del artículo 175 del Código Tributario. Yo creo que esta resolución o facultad discrecional de la SUNAT en realidad es un alivio para todos los contribuyentes, para todos los emprendedores o empresarios que en realidad se esperaba la manifestación por parte de la SUNAT, porque no es posible, veo que no era posible, o no veo, o no es racional de que la administración tributaria pues aplique multa de manera o por periodo. En este caso, por ejemplo, si un contribuyente durante el año 2019 obtuvo o no declaró sus libros electrónicos dentro de las fechas establecidos, por ejemplo, 4 o 5 meses, entonces, ¿eso qué quería decir? Que la multa tenía que pagar por cada periodo. O sea que si atrasaba 5 meses o presentaba fuera de fecha, aplicaba 5 multas durante ese periodo. Mira, imagínate cuánto, de alguna forma, qué incidencia tiene esta multa en la parte económica de los contribuyentes. Pero es cierto que se esperaba la manifestación de la SUNAT bajo este criterio, bajo esta resolución 1620 SUNAT. En verdad, eso es una alegría. Es una alegría, un alivio a favor del contribuyente. Bueno, vamos a seguir la diapositiva número 8. Bueno, bajo ese criterio, bajo esa facultad discrecional, ahí tenemos el nuevo cuadro que dice así: criterios para aplicar la facultad discrecional, sanciones tributarias relacionadas a libros y a registros contables vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica. Base legal de la infracción, artículo 175, numeral 10. Aplicación de la facultad discrecional. Bueno, acá tienes dos partidas distintos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso número A, dice: antes de que surta efecto la notificación del documento de la SUNAT con el que se comunica al infractor que ha incurrido en infracción. O sea que antes que te emita la administración tributaria una notificación diciendo que tú cometiste una infracción. En ese caso dice así: si el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le sancionará con una sola multa. Dicha multa no se aplicará si el infractor subsana todas las infracciones del mes. ¿Ya ves? Está bien claro ahí, explicado. El siguiente: lo antes señalado se aplicará por cada mes si el infractor ha incurrido en una o más infracciones en diversos meses. Siguiente, caso número 2, la B, dice: después de que surta efecto la notificación del documento de la SUNAT con el que se comunica al infractor que ha incurrido en infracción. Eso quiere decir después de la notificación por parte de la SUNAT. Si el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le sancionará con una sola multa. Entonces, si el infractor ha incurrido en varias infracciones en diversos meses, comprendidas en el documento, se le aplicará una sola multa por mes. Si subsana todas las infracciones detalladas en el documento, solo se le aplicará la multa más antigua. ¿Ya ves? Está bien explicado. Bueno, enseguida, en la siguiente diapositiva, vamos a ver el caso práctico
referente al mencionado artículo o mencionado facultad discrecional de la SUNAT. Ya, ahí vemos aplicación de la facultad discrecional y dice: la facultad discrecional publicada en la resolución superintendencia 1620 SUNAT identifica dos situaciones, pero antes de análisis tiene que recordar dos puntos claves. Las notificaciones electrónicas de SUNAT surgen efecto a partir del día siguiente hábil de haber sido notificado mediante el buzón SOL o email. Bueno, en este caso está ratificando. Es cierto que entra o es válido para fines de controlar las fechas o los días para fines de control de fiscalización. En este caso dice que desde el momento que la SUNAT te envíe la notificación al buzón SOL o email, se entrará en vigencia o surge en efecto al día siguiente de su recepción. Si por ejemplo hoy día me llega a mi buzón electrónico la notificación por infracción de libros electrónicos, en ese caso surtirá efecto el día de mañana para fines de conteo de días del control o plazos establecidos en la mencionada notificación. Bueno, por otra parte, también debes recordar un punto muy básico. Antes de pagar una multa, primero subsana la infracción. Es cierto, ¿no? Tú, antes de pagar una multa, primero tienes que subsanar tu información o presentar tu obligación. En este caso, presentas tus libros electrónicos, después subsanas tu multa. Bueno, seguimos con la diapositiva número 10. Dice: en esencia, se tiene claro los puntos antes mencionados, lo mencionado en la resolución Superintendencia SUNAT 16/2020 SUNAT. Antes que surta efecto la notificación de la infracción, dice: si un contribuyente incurre en múltiples infracciones en un solo mes, se sanciona solo con una sola multa. Pero si el contribuyente subsana las infracciones cometidas del mes, todas las que cometió, la multa no se pagará. Ese punto hay que tener en cuenta, ¿no? Antes que surta efecto la notificación de la infracción. Finalmente, ratifican que las infracciones vinculadas a libros electrónicos se cometen por cada mes. ¿Cierto, no? Eso es lo que dice el artículo 175, numeral 10. Después que surta efecto la notificación de la infracción, entonces dice: si un contribuyente incurre en múltiples infracciones en un solo mes, se sanciona solo con una multa. Si un contribuyente ha incurrido en varias infracciones en diversos meses, se aplica una sola multa por mes, pero si subsana, solo pagará la multa más antigua. Bueno, enseguida vamos a ver el caso práctico, el número 11. Por ejemplo, el caso número 1. La empresa sin haber sido notificado, ¿no? Bueno, mientras que no haya llegado notificación por parte de la SUNAT, ahí tenemos un ejemplo. La empresa Ayala SAC ha presentado fuera de plazo su registro de compras electrónico y el registro de venta electrónico desde el periodo enero 2020 hasta el periodo junio 2020. Se consulta: ¿cuánto sería la multa que debería pagar la empresa
Entonces, dice que en principio analicemos la infracción. La infracción cometida está tipificada en el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario. Presentar los libros electrónicos con atraso cuya multa asciende a 0.6% de ingresos netos y multa mínima 10% de la UIT. Entonces, adicionalmente, la empresa deberá pagar la multa por cada mes que se cometió la infracción. Multa 0.6% de ingresos netos por cada mes de cometido la infracción. En este caso, sería 6 meses de atraso. O sea, de enero 2020 hasta junio 2020. Bueno, ahí tenemos el caso número 1, el caso práctico, empresa sin haber sido notificado. Tal cual como ratifica el artículo 175, numeral 10. Por ejemplo, en este caso práctico vamos a suponer que la empresa tiene atraso de presentar libros electrónicos de enero hasta junio 2020. Entonces, para considerar ingreso neto anual del mes, para fines del cálculo de esta infracción, se cogiera los ingresos netos del año 2019. Por ejemplo, el ingreso 2019 es igual a 100.000 soles. Entonces, la multa es 0.6% de ingresos netos. En este caso, es 600 soles. El 6% de 100.000 soles. Y dice, no podrá ser menor 10% de la UIT. Si calculamos el 10% de la UIT 2020 es igual a 430. En ese caso, hay que tomar el monto mayor. Comparamos con el 0.6% de ingreso neto, que asciende a 600 soles, el 10% de la UIT, 430 soles. Y se toma el monto mayor para fines de este cálculo. Entonces el monto mayor es el importe de 600 soles. Entonces se toma el monto de 600 soles y como es un régimen de gradualidad, se aplica el 90% cuando es de pagos voluntarios. Entonces el 90% asciende 540 y así pagará la diferencia del monto mayor tomado. 600 menos 540 igual el importe por pagar multa por el mes de enero 2020 ascendería a 60 soles. De igual manera va a seguir los meses de febrero, marzo, abril, mayo hasta junio. Entonces, bajo este artículo 175, numeral 10 de libros electrónicos, el contribuyente bajo este artículo pagaría total multa de 360 soles, obviamente más los intereses moratorios. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la facultad discrecional número 16/2020 SUNAT, que dice, si se subsana antes que surta efecto la notificación de la SUNAT, no se pagará ninguna multa alguna. Entonces, ¿qué quiere decir eso, señores? Quiere decir, mediante esta resolución de facultad discrecional, hay posibilidad de pagar solo el importe de 60 soles. ¿Por qué? Porque
si tú lo subsanabas todo en todos los periodos atrasados, tú solo cogerías el periodo más antiguo a pagar, en este caso, enero 2020. Bueno, bajo este criterio de facultad discrecional, el contribuyente solo pagaría el importe de 60 soles más los intereses moratorios. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es el caso número 2. En este caso, dice, empresa notificada con la infracción. El anterior caso es empresa que aún no ha notificado la SUNAT. En este caso sí, ¿no? Al contrario, empresa ya notificada con la infracción. Bueno, en este cuadro vemos los mismos importes, el mismo procedimiento. Y la única diferencia es la subsanación endosida. Cuando la subsanación es endosida, bueno, el régimen gradualidad es el 70%. Entonces, en este caso, de igual manera vamos a visualizar el cuantía de la multa. Bueno, la multa tenemos 0.6% de los 100.000, que asciende a 600 soles. El 10% de la UIT, 400 soles. Se toma el monto mayor. Comparación 600, 430. El monto mayor es 600. Y como es subsanación endosida, se aplica una facultad, régimen de gradualidad de 70%. El 70% de 600 es igual a 420. Entonces, la diferencia sería 600 menos 420, el importe por pagar por multa administrativa tributaria relacionado a libros electrónicos ascendería a 180 soles. Y de igual manera, todos los meses, de enero hasta junio del 2020. Entonces, bajo esta norma, bajo este artículo, el contribuyente pagaría como total multa el importe de 1.080 soles más los intereses moratorios. En este caso, pero si aplicamos la facultad discrecional 16-2020 SUNAT, en este caso dice, si se subsana después que surta efecto la notificación de la SUNAT, se pagará la multa más antigua. En este caso sería el importe de 180 soles, más los intereses moratorios. Yo creo que amigas y amigos lectores de las redes sociales, esta facultad discrecional es algo impactante realmente para nosotros como contribuyentes. Es un respiro, es un alivio que se esperaba. Pero ahora hay que regularizar o hay que cumplir nuestras obligaciones referente a los libros electrónicos. Bueno, amigas, amigos, les agradezco por su amable atención. Yo sé que en los periodos posteriores, en las diapositivas posteriores, vamos a ver mucho más temas relacionados a la materia tributaria y a la materia contable. Yo sé que también esas diapositivas va a ser temas de interés para nosotros como conocedores o investigadores del tema
o de la profesión contable. Otra vez más, amigas, amigos, muchas gracias por su amable atención. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.